Hola, buenas tardes amigos, hermanos, y gracias a Dios que nos permite volver a encontrarnos nuevamente a través de este video, volver a vernos y compartir juntos las enseñanzas, las experiencias que vivimos y que experimentamos cada semana. Hoy domingo 16 de agosto del año 2020 vamos a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y vamos a edificarnos y animarnos mutuamente. Pero antes de pasar a la palabra vamos a escuchar una alabanza que está referida al tema que hoy quiero compartir. Escuchemos juntos esta alabanza. Más profundo a tu corazón, estoy expuesto a tu luz, conoce mi corazón. Fijo mis ojos en ti, voy más profundo a tu corazón, estoy expuesto a tu luz, conoce mi corazón. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír, verte sonreír. Voy más profundo a tu corazón, estoy expuesto a tu luz, conoce mi corazón. Todo lo que anhelamos, papá, todo lo que anhelo, todo lo que deseo
verte sonreír. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír. Wow. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír, verte sonreír. Darte placer, es mi placer. Darte placer, es mi placer. Darte placer, amado Padre. Solo importas tú, solo importas. Darte placer, darte placer. Solo darte placer, es mi placer. Solo importas tú. Solo importas tú. Vivimos para verte sonreír, amado Padre. Hijos obedientes que producen placer a tu corazón. Tú vuelves a abrir los cielos sobre esta generación y cantar: este es mi Hijo amado en quien yo me deleito. Una generación en Cristo. Muy bien, hermosa alabanza hemos escuchado y compartimos el mismo sentir de todo lo que esta alabanza, esta canción dice para la gloria y la honra de Dios. Si yo pudiera titular lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, le pondría, o mejor dicho, le he puesto como nombre Héroes del Reino de los Cielos o simplemente Sirvientes de Dios. Héroes del reino de los cielos o simplemente sirvientes de Dios. Quizás muchos de ustedes no conozcan, no hayan conocido, no hayan oído, pero en estos últimos días en nuestro país partió a la presencia de Dios un hombre, un siervo, un hombre que sirvió a Dios con un perfil bajo, podríamos decir. Su nombre, Alberto Darling. Él junto a otros varones de Dios tuvieron el honor y también el desafío de dar inicio a un tiempo de renuevo espiritual para nuestro país que se fue expandiendo hacia otras latitudes. Como decía recién, él junto a otros hombres de Dios como Juan Carlos Ortiz, Eduardo Miller, Ángel Negro, Jorge Mitian, Orville Swindon, Iván Baker, Kit Benson, Augusto Edison, algunos de los conocidos, algunos de ellos, gracias a Dios, Dios me ha permitido tratarlos, conocerlos. A Alberto solamente lo oí predicar una sola vez, estuve en el auditorio donde él compartió la palabra, pero he oído muchos testimonios, mucho del obrar de Dios a través de él y a partir de la casa de él, donde nació este mover espiritual que Dios bendijo y sigue aún bendiciendo a Argentina.
Ahí también estaba el padre jesuita Alberto Ibáñez Padilla, un hombre, este último, que fue el iniciador del movimiento carismático católico en Argentina. Ellos, junto a un grupo un poco más de hombres, comenzaron a reunirse a orar y a adorar a Dios en la casa de Alberto Darling, y allí muchos fueron bautizados por primera vez por el Espíritu Santo. Estos encuentros que se realizaban cada lunes eran compuestos de hombres que venían de diferentes formaciones y órdenes denominacionales. Pero había un sentir que los motivaba. Tenían todos un hambre y sed de Dios. Ellos sabían que había algo más de Dios. Muchos de ellos eran ministros de Dios en sus denominaciones. Algunos vinieron del continente europeo y americano para venir a servir a Dios en nuestro país. Pero Dios, en su gran misericordia y bondad, y al querer renovar y remover las cosas pasadas para hacer cosas nuevas, los inquietó para juntarse, unirse, a buscar, a escudriñar y a anhelar más del Espíritu Santo de Dios. Este mover que comenzó allá por mediados de la década del 60. Nosotros éramos niños, yo era un niño, pero cuando fui creciendo en la iglesia donde yo me congregué y fui siendo joven y adolescente, oía y después sabía que algunos pastores de nuestra denominación se habían ido porque estaban también en ese grupo de estos hombres que yo nombré recién, y que luego, al mover el Espíritu Santo y al producir una renovación espiritual debido al bautismo del Espíritu Santo que hace nueva a las personas y que trae revelación de Dios, muchos de estos hombres y algunos pastores que nosotros conocíamos fueron expulsados de sus lugares de orígenes, de sus denominaciones, ya que las denominaciones no compartían este sentir, creían que todo era una locura pasajera, ¿no sé? Así que en ellos, como dije recién, había un hambre y sed de Dios. Nosotros, así como muchos de estos hombres, o como cada uno de los hombres y mujeres que están escritos en la Biblia, hermano, podemos en nuestro tiempo ser sirvientes útiles para el reino de Dios o simplemente pasar por la vida sin haber conocido el propósito de Dios para cada uno de nosotros y haberlo vivido, haberlo desarrollado. Quiero decir con esto que uno viene a la vida con un propósito. Venimos a la vida con un propósito determinado. Y ese propósito determinado está en el corazón de Dios. Dios Padre, en su anhelo al crear al hombre, fue en su sentir, en su pensamiento y en su corazón, el deseo de él era ser padre de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Así que para llegar a ser hijo de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios, nosotros debemos pasar por la cruz de Jesús, aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida y comenzar una nueva vida despojándonos de lo pasado, de la vieja vida, y iniciando una nueva vida bajo el señorío de Jesucristo. Con el bautismo del Espíritu Santo. Y allí al comenzar, lo que sucede es que vamos descubriendo el propósito que Dios ha tenido para nuestra vida y que tiene para nuestra vida. Y digo esto porque en la iglesia y afuera de la iglesia hay mucha gente que no sabe que Dios tiene un propósito para el cual nos ha dado la vida. Entonces
nosotros podemos llegar a ser sirvientes útiles para el reino de Dios o gente que simplemente pasó por este mundo y no llegó a descubrir el propósito que Dios tenía para sus vidas. Seguramente, hermanos, debemos revisar en la vida de estos hombres que nombré antes y en los hombres que están en la Biblia, hombres y mujeres, que algunas cosas se repiten y que nos sirven estas cosas para transitar el mismo camino y para alcanzar lo que Dios quiere que tenga cada uno de nosotros. Porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es diferente a lo que Dios le dio a estos hombres. En su esencia es lo mismo, pero a cada uno Dios le da lo que Él tiene para que cada uno cumpla su propósito. Quiero decir con esto que lo de Dios es único, es eterno, pero a cada hombre y a cada mujer tiene Dios algo preparado para que uno, escudriñando en Dios, lo descubra y lo lleve a cabo. ¿Saben una cosa? Que cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, nos metemos en las labores de Dios, dice la Biblia, alcanzamos la plena felicidad. La felicidad no está en las cosas materiales, en tener una buena casa, en tener un buen auto. Miren, hay un testimonio de este hermano Alberto que partió esta semana, estos días, a la presencia del Señor. Él era un dirigente, un funcionario de una multinacional, de Coca-Cola. Y él era podríamos decir, un alto dirigente, donde él tenía un buen pasar económico, una buena posición, pero como dice Pablo, todo esto lo dejó por basura, dice, por alcanzar a Cristo y por alcanzar el propósito que Dios tenía para desarrollar en la vida de cada uno de nosotros. Alberto Darling dejó de lado los bienes, las riquezas, el confort de este mundo para ser un sirviente de Dios. Amén. Entonces, quiero decir con esto que Dios, en su promesa, en su propósito, tiene en esencia lo mismo, pero de diferentes formas. Por eso Dios en la década del 60 se manifestó de una forma y en movimientos espirituales que hubo a lo largo de la historia de la iglesia se manifestó en diferentes formas. Por eso tenemos nosotros que vivimos en este tiempo de la humanidad, buscar el tiempo de Dios para nosotros en este tiempo. Valga la redundancia. Quisiera leer y que ustedes me acompañen en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Y yo voy a leer esta parte de la versión Dios hablador. Dice, el Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará el momento preciso. ¿Sabe qué está hablando la palabra de Dios a través del libro de Habacuc? Que la palabra de Dios se va a cumplir. Dice la Escritura que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Promesa de Dios, palabra de Dios que se cumple. Yo quisiera en este momento descubrir qué había en estos hombres que he nombrado, como en tantos otros hombres que a lo largo de la historia de la iglesia y aún de los pasajes que podemos leer en los evangelios y aún en los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué había en esos hombres para que Dios los usara? Primeramente, yo escribí en mis apuntes, tenían una relación personal con Dios, una relación
que los llevaba a tener hambre y sed de Dios. Hermanos, nosotros podemos contentarnos con solamente tener una oración, una lectura de la palabra, ir a una reunión cuando se normalice todo esto, pero aquellos que buscan, que escudriñan, aquellos que desean más de Dios, más van a encontrar. El que me busca, me hallará, dice. Buscadme, dice el Señor. Así que en estos hombres había un sentir de hambre y sed de Dios. La actitud de hambre y sed de Dios nos lleva, hermanos, a la humillación personal, a reconocer que no somos nada, que Él es el único que murió en la cruz, y nosotros le damos a conocer. Mire, en este tiempo donde, más adelante lo voy a decir, pero donde se resalta más la figura del mensajero que el mensaje, nosotros tenemos que humillarnos y reconocer que el mensaje, que la persona de Jesucristo es lo principal, es lo único que nosotros debemos honrar y proclamar. Dejar de lado lo mío, despojarme de todo lo que creemos, aún de nuestra creencia, de nuestra formación, para recibir todo lo que Dios quiere darnos. En un tiempo en donde en muchos lugares, muchos carteles aparecen los títulos de apóstol y profeta, se destacan más, no vemos los que dicen siervos o sirvientes de Dios. Esto es lo que venía diciendo recién, ¿no? Se destaca más la imagen del profeta, del pastor, del apóstol, por sobre la persona de Jesucristo. Y en estos hombres lo que hubo es hambre y sed de Dios y una humillación personal para reconocer la presencia de Jesucristo. Reconocer que no estamos solos también, no servimos solos, somos parte de un gran número de servidores. Necesitamos relacionarnos unos con otros, tanto para arriba, para rendir cuentas y tener una dependencia, como para abajo, para tener discípulos que continúen la obra. Dios nos ve a todos por igual, pero con diferentes funcionalidades. Qué hermoso saber que Dios nos ve a todos por igual, pero a cada uno le dio una función diferente para desarrollar. Amén. Gloria a Dios por esto. Reconocer que nosotros somos colaboradores de Dios, como dice Pablo, nosotros somos colaboradores y que Él edifica la iglesia. Dios hace la obra, hermanos, para que nosotros recordemos sin fotocopias. ¿Qué significa esto? Utiliza originales. Es por eso que cada día nosotros debemos ir al altar del Señor, porque lo que sirvió en un tiempo para un lugar determinado, quizás no sirve para este tiempo, para nuestro lugar. Por eso Dios hace nuevas todas las cosas. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, dice la Escritura. Pero Él hace nuevas todas las cosas, por eso hay que buscar de Dios. Hay que ir al altar del Señor en intimidad con el Señor, de a solas y en grupo, porque todos somos colaboradores de Dios. Hay que volver a ese tiempo también, de reconocernos todos colaboradores de Dios y buscar el tiempo, en este tiempo, lo que Dios quiere decirnos. La importancia, hermanos, de la relación con el Espíritu Santo, la sensibilidad de nuestro oído espiritual para dejarnos enseñar por el Espíritu y enseñar por hombres que Dios pone a nuestro lado, dejarnos enseñar, guiar por la experiencia de hombres mayores en la fe. Nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. El Señor todavía sigue trabajando en nosotros. Eso, hermanos, seguramente trastocará muchas de nuestras creencias y formación. Deberemos analizar de acuerdo a la Escritura, a la luz de la palabra, cosas que veníamos haciendo y cosas que nos enseñaron que no están en la palabra y dejarlas de lado y comenzar a vivir un nuevo tiempo con Dios. Hacernos más bíblicos,
darle más lugar a la palabra. Ella es la que contiene poder. Debemos escudriñar más las Escrituras, reconocer al gran yo soy. Él vino a servir y no a servirse. Nosotros debemos ser imitadores de Jesús y de tantos hombres y mujeres que a través de los años nos han dado testimonio bueno, valedero en sus vidas, que supieron interpretar el Evangelio de Jesucristo. Ellos, como los nombres que están en la Biblia, pagaron el precio por ser sirvientes de Jesús, por hacer la voluntad de Dios. Recordemos el testimonio de Juan el Bautista. Por hacer la voluntad de Dios, él pagó con su propia vida. Muchos de estos nombrados, vuelvo a decir, fueron expulsados de sus denominaciones por comenzar una nueva relación con el Espíritu Santo, una relación, una experiencia personal viva y edificante cada día. Nosotros, hermanos, somos continuadores de la obra de Jesucristo. En este tiempo y después de la muerte de Jesús en la cruz, nosotros continuamos como los apóstoles en su momento que el Señor preparó. Porque la promesa que hemos leído, aunque tarde, se cumplirá. La promesa se cumplirá. Y hoy, hermanos, debemos honrar y damos gracias a Dios por la vida y el servicio de tantos hombres y mujeres que Él ha usado para que nosotros hoy podamos estar teniendo intimidad con el Señor. Somos el resultado a la oración de muchos de ellos. Y dice así la palabra de Efesios 2, versículo 14 en adelante. En la versión Dios habla hoy. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca, pues por medio de Cristo, los unos y los otros, podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de la tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose de todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por el medio de su Espíritu. Esta es la palabra que Pablo compartía en el libro de Efesios. Y hermanos, este es el sentir del mensaje de Dios. Que de dos pueblos hizo uno solo, que Él en esa unidad dejó de lado las enemistades, los pleitos y trajo a los que estaban lejos y los unió con los que estaban cercas y por medio de Jesucristo unió todas las cosas y ese es el sentir de Dios, la unidad y que la gente que aún no tiene a Cristo lo alcance, lo llegue a conocer. Y vos y yo somos parte en este propósito eterno de Dios de llevar este evangelio de Jesucristo, un evangelio que transforma, que cambia, que da nueva vida. Y así como este hombre, como Alberto y como tantos otros hombres y como tantos siervos desconocidos a lo largo y ancho de nuestro país y de todas las latitudes del mundo, sirve
amando a Dios, llevando el Evangelio. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu persona. Simplemente, ¿sabes qué tenés que hacer? Tener hambre y sed de Dios. ¿Y qué más? Estar dispuesto y disponible para servirle a Él. Porque el día de mañana, si lo haces, Él dirá: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven a morar conmigo. ¿Saben una cosa, hermanos? Estos hombres han sido, y aún muchos de ellos, siguen siendo instrumentos en las manos de Dios, para que nosotros sigamos moldeados por la persona de Jesucristo, para que nosotros podamos seguir siendo formados a la imagen de Jesucristo. Por eso, antes de terminar, quiero orar en gratitud a Dios por ellos. Padre Celestial, gracias por la vida de Alberto, gracias por la vida de tantos hombres como Alberto, Señor, por la vida de Iván, de Kid, de tantos hombres, de Miller, Señor, de tantos hombres y mujeres, Señor. A mí me ha tocado tener en mi niñez, en mi juventud, a Ramón Bauzá, Señor, y a tantos hombres, Señor, que tú has puesto al lado mío, Señor, al lado de mi esposa, como César, como Amelia también, siervos tuyos, aunque sin títulos humanos, para formar nuestra vida y para hacernos lo que hoy somos, por gracia tuya. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por los hombres y mujeres que hoy están en tu iglesia. Señor, reconocemos que somos imperfectos, reconocemos que cometemos errores, que cometemos faltas, Señor, pero en tu infinito amor y misericordia, tú nos levantas nuevamente y nos llevas a tu presencia y nos llevas y nos dicen: vamos de vuelta, vamos, arranquemos. Gracias, Señor, gracias porque tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro defensor y el Espíritu Santo es quien nos alienta, nos anima y nos ayuda a seguir adelante. Queremos orar por nuestro país, por Argentina, por los enfermos del COVID, por aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo, para que tú les consueles y les animes. Y oramos por tu iglesia en Argentina y en todo lugar donde este video se pueda ver y se escuche, para que tu iglesia viva un renovar, un despertar de tu Espíritu Santo, una renovación fresca en este tiempo. Que cada uno tiene la tarea de ir al altar del Señor y buscar en el altar del Señor, en la intimidad con el Señor, tu presencia y tu buena voluntad. Gracias, Jesús. Hermano, amigo, Dios te bendiga y que en este tiempo te animes a ir al altar del Señor, a despojarte de todo lo tuyo para buscar lo nuevo de Dios para tu vida y para tu familia. Que Dios te bendiga.